Bienvenidos nuevamente. Mire que ahora tenemos un tema nuevo. ¿Con qué cuerpo resucitó Jesús? ¿De carne y hueso? O como dicen otros, de espíritu, un cuerpo glorioso. Es un tema que vamos a analizarlo a la luz de las escrituras rápidamente para no entretenernos tanto. Vamos a ver cómo piensan algunas personas la opinión que tienen. Vamos a ver un video, un extracto y veamos qué piensan ellos, que Jesús resucitó con un cuerpo físico o con un cuerpo de carne y hueso. Dicen ellos que es el mismo cuerpo que tenía con el que resucitó, con el mismo cuerpo de carne. Pues vamos a verlo, ¿eh? Y analizarlo. ¿Quién resucitó, hermanos? Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. ¿Quién resucitó? Dice el hermano. El cuerpo, claro. Es decir, el mismo que murió fue el que resucitó. Dice alguien que el alma, pero para que el alma resucite tuvo que haber muerto. Y el alma, dijimos, no murió. El alma no murió del Señor. ¿Cómo iba a resucitar el alma, verdad? Si el alma no murió, lo que murió fue el cuerpo. Amén, hermano. Soy el hermano Adrián, no soy el hermano Luis. Dios le pague. Dios le pague, hermano Abraham. Bienvenido. Dice alguien que resucitó en un cuerpo espiritual. Pues fíjate, me gustaría saber también, porque alguien una vez me dijo, es que Cristo resucitó en otro cuerpo diferente al que murió. Y yo dije, oye, pero ¿de dónde habla la Biblia de ese cuerpo? Porque para que haya resucitado otro cuerpo, ese otro cuerpo también tuvo que haber muerto para que digas que resucitó. Porque si no hay muerte no puede haber resurrección. Pero en ninguna parte habla de otro cuerpo, sino que el mismo que murió, ese cuerpo también resucitó. Entonces, dice... Pues ya nos enredamos un poquito, ¿verdad? Si es físico o es espiritual, o si es el mismo cuerpo o es un cuerpo glorioso. Bueno, para salir de la duda, queremos ir a las escrituras. Vamos a preguntarle a un apóstol, a alguien que conoció muy bien a Jesús y que vivió con él y que sabía muy bien cómo era. Vamos a ver primera de Pedro 3:18 y veamos qué dice el apóstol Pedro, con qué cuerpo resucitó su maestro. Primera de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y note lo final: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pues es claro, dice Pedro, fue muerto en la carne, vivificado o resucitado en el espíritu. No dice que fue resucitado en carne o fue resucitado en el mismo cuerpo. No, el apóstol Pedro dice que fue resucitado en espíritu. Y queremos creerle, ¿verdad?, al apóstol Pedro. Pero vamos a ver qué otros argumentos presenta esta persona. Vamos a leer Lucas 24, 39. Lucas 24, 39, cuando se le aparece el Señor a los discípulos, dice, para la gloria y la honra del Señor. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Era otro cuerpo el que había resucitado o era el mismo? Según palabras de Cristo, y yo le creo a Cristo, era el mismo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Entonces, ¿qué tenía ahí? ¿Un cuerpo espiritual o un cuerpo físico? Un espíritu, dice él, no tiene carne ni huesos, como ustedes ven, como veis que yo tengo. Entonces, ¿en qué cuerpo resucitó el Señor? Resucitó en el mismo cuerpo que murió. ¿Tú crees que el que murió fue el que resucitó? Imagínate que creer que resucitó otro cuerpo. Yo creo que el mismo que murió fue el que resucitó. ¿En qué cuerpo resucitó? En un cuerpo físico. Es importante conocer esto para Mire, entonces ya entramos en un dilema con el texto de Lucas 24:39 que nos presenta esta persona. Si Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, como dice Pedro, ¿por qué le dijo a sus discípulos, miren mis manos? O sea, con las marcas de verdad, con las marcas de su tormento que le clavaron los clavos. Pero mire, hay que ver todos los detalles. Dice Pedro que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo espiritual en espíritu. ¿Cómo son los cuerpos espirituales? Mire, los que tienen cuerpo espiritual, aparte de Jesús, son los ángeles. Ellos tienen una forma de vida diferente a la nuestra. Nosotros somos carne, ocupamos alimento, ocupamos del sol para vivir, ocupamos de las energías que nos proporcionan los alimentos para poder vivir. Ocupamos el agua. Un cuerpo espiritual no tiene esas necesidades. Es diferente, ¿verdad? Claro, es un tanto superior el cuerpo espiritual, como el que tienen los ángeles. Pero mire que ese cuerpo espiritual, como es un tanto superior, tiene ciertas características un cuerpo espiritual. Dios les permite a los que tienen cuerpo espiritual o a los ángeles, cuando están haciendo una misión importante, materializar su cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo que pueden materializar su cuerpo? Sí pueden. ¿Por qué? Porque así pasó. En Génesis capítulo 19, que queremos leerlo, Génesis 19:1, nos habla en la ocasión en que Lot recibió a unos ángeles. Y note cómo Lot los vio. Los ojos físicos no pueden ver los cuerpos espirituales, pero como los ángeles tenían sus cuerpos materializados, se materializaron, pues ya los pudieron ver. Vamos a ver el relato. Génesis 19:1 dice: llegaron pues dos ángeles a Sodoma, y a la caída de la tarde Lot estaba haciendo a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, o sea, tenían forma humana, parecían personas, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os pidéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Fíjese cómo los ángeles tomaron forma humana. Y Lot le dijo: vamos a mi casa, los voy a hospedar. Trató de ser hospitalario, ¿verdad? Con ellos, con los ángeles estos.
Sigue diciendo el 3. Mas él porfió, o sea, insistió con ellos. Porque ellos dijeron, nos vamos a quedar en la plaza. Y sigue diciendo el relato. Y fueron con él. Y entraron en su casa. Y él les hizo un banquete. Coció panes sin levadura. Y comieron. Pero ¿cómo que comieron? ¿Acaso los ángeles que tienen cuerpo espiritual comen alimentos, digieren la comida como una persona común? Bueno, en el caso de los ángeles, pues porque sus cuerpos espirituales los materializaron y pudieron convivir. ¿Y por qué hicieron eso? Para que Lot y su familia confiaran en ellos. Por eso ellos se quedaron con él, comieron con él, convivieron un rato con él, para que ellos confiaran en él confiara en ellos y pudiera sacarlos, ¿verdad?, de Sodoma, salvos, sanos y salvos, que era la misión que traían ellos. Pero vamos a ver el relato ahora viendo este contexto de los ángeles que materializaron sus cuerpos. No solamente ellos, en el caso también de Abraham también hospedó ángeles y comieron también con él. Pero en el caso de Jesús, veamos con su cuerpo ya resucitado cómo pasó con él. Vamos a regresar al relato de Lucas 24, al texto que leyó esta persona, y veamos un poquito más atrás. Lucas 24, vamos a ver del versículo 36. 24:36 de Lucas. Dice que estaban los discípulos reunidos. Dice el 36. Mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a explicarlo. Estaban los discípulos reunidos, todos juntos. Estaban ellos solos y de repente se les aparece Jesús. ¿Y qué pasó? Dice el 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían el espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? En otras palabras, se asustaron muchísimo cuando vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué no dijeron: maestro, qué bueno que viniste? No, se asustaron. ¿Por qué? Porque Jesús no resucitó en su mismo cuerpo. No lo reconocieron de inmediato. Tal igual pasó con María. María estaba llorando cuando resucitó Jesús porque ya no estaba el cuerpo en la tumba. Y Jesús se acercó con ella y ella pues no lo reconoció. Pensó ella que era el jardinero de ahí del panteón. Pero después Jesús le habló y ya lo reconoció. Pero fíjense que cuando resucitó Jesús y se les apareció a sus discípulos, no lo reconocían porque no era el mismo cuerpo. Él resucitó en un cuerpo espiritual que lo hizo material, lo materializó. Por eso no lo reconocían. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el 38, el 39. Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Note cómo Cristo, aparte de que materializó su cuerpo, hizo aparecer señales en ese cuerpo. ¿Para qué? Para darles confianza, para quitarles lo asustado. Estaban atemorizados.
estaban muy, muy alterados. De modo que Jesús usó eso para tranquilizarlos, para que lo reconocieran. Tenía el poder para hacerlo. Y sigue diciendo el 40. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, igual que los ángeles, pues, que recibió Lot, comió con ellos. Los ángeles también comieron con él. ¿Por qué? Porque quería que le tuvieran confianza y que se les quitara ese susto que traían. Entonces, ya se explicó, ¿verdad? Ya quedó claro lo que pasa cuando los de Cristo, los que pertenecen a Cristo, que mueren. Él puso el ejemplo de lo que iba a pasar. Y pasa igual que como dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:44 dice Pablo, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Ahí son transformados. No es como dice esta persona que se siembra cuerpo físico, se levanta el mismo cuerpo físico y luego se transforma en espiritual. Así no dice el apóstol Pablo. Dice, se siembra cuerpo físico, se levanta espiritual. Eso de que Cristo se sembró en cuerpo físico, murió en cuerpo físico y se levantó en su mismo cuerpo, eso no dice Pablo. Dice, se siembra cuerpo físico, se levanta espiritual. Y pararle de contar, tal y como dice la escritura. Pues esa es la realidad. Con ese cuerpo resucitó Cristo Jesús, un cuerpo espiritual, como dice primera de Pedro 3:18.